Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y este es el nuevo blog de esta semana. Empiezo con una mala noticia. La Dama ha muerto. El portal de La Dama Inquieta, que inició su andadura hace 5 años, en el año 2000, y que obtuvo colaboraciones de los mejores magos de España y patrocinios de las mejores tiendas, pues se ha visto abocado al cierre. Las nuevas tecnologías, la inmediatez de las redes sociales, ha provocado pues, que cayeran las visitas en este último año. De todas formas, he hablado con Carlos Hampton, su creador, y me ha comentado que realmente el espíritu de la Dama sigue en Facebook, a través de las páginas como La Gioconda, con la rueda de conferencias, Second Magic, con la compraventa de artículos, y el propio portal, o sea, lo que es la propia página de La Dama Inquieta. Esperamos que a través de esas páginas de Facebook podamos seguir disfrutando de nuestra Dama Inquieta. Bueno, pues ahora te voy a enseñar una serie de artículos que acabamos de recibir y que creo que te pueden ser de tu interés. Voy a empezar con este artículo que se llama Too Hot to Handle. Más o menos, la traducción sería demasiado caliente para manejarlo. Básicamente es una predicción, pero de comida o de bebida, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y lo más increíble es que una lata que no tiene nada que ver la predicción con lo que hay dentro. Por ejemplo, que el espectador elige chocolate, pues abre una lata de Coca-Cola y dentro hay chocolate. Esto, bueno, pues hay una serie de manejos, una serie de accesorios y una serie de gimmicks para poder realizar este milagro. Después puedes ver, como siempre, las demos debajo de este vídeo. También te traigo una cosa que nos ha gustado mucho. Smoky Magic. Esto lo trae Trevor Duffy. Trevor Duffy es el creador de muchos artículos y este es el que produce humo desde las manos. Como otros similares en el mercado, pero lo que hace de este efecto un poquito más peculiar, un poquito más curioso, un poquito más atractivo, es que no lleva ninguna parte electrónica. Todo es mecánico, con lo que prácticamente es imposible que se pueda estropear. Es algo que nos ha gustado mucho, lo vi en Blackpool, y la verdad es que enseguida le pedí unas unidades porque creo que es, para mí, una de las mejores versiones de humo en las manos que existe. Otra de las cosas ha sido, el de las chicas sorprendentes, que ya lo teníamos en pequeño, en tamaño póker, y que ha llegado pues en tamaño jumbo. Es un juego realmente, un juego de pub, un juego donde hay bromas con las chicas, en el que puedes hacer comicidad y que ahora pues en tamaño jumbo para que lo puedas hacer de salón y escena en vez de magia de cerca. Y te voy a enseñar esto, que ocupa un poquito más, voy a ver si lo puedo coger. Pues yo te cuento. Este es el famoso juego de Arsène Lupin de los dromedarios y el padre con los 3 hijos que se tienen que repartir los dromedarios. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, pues varias cosas. Primera, la calidad del material. Madera buena, tiene aquí detrás un soporte para que apoye. Esto es una pizarra magnética que te permite tener las figuras detrás para ir sacándolas poco a poco, ¿vale? También el juego este que viene es extraordinario, pero se ha mejorado con un par de cosas más. Primera es que junto con el juego te vienen 7 o 8 juegos más, de los clásicos, de los típicos, pero todos para que los puedas hacer en esta pizarra. Estupendos. Y después, que si tú tienes algún juego que quieres verticalizar, con algunas cartas, con algunos objetos, solo tienes que añadirle a ese objeto un pequeño imán para que lo puedas poner aquí y puedas verticalizar a tu público. Es un artículo estupendo, que a mí me está dando muchas satisfacciones y que últimamente lo he hecho en la televisión. Te voy a decir una cosa importante, porque hay gente que me lo ha comentado, que en la tele muchas veces hago las cosas muy rápidas y es como que no da tiempo a disfrutar el juego. Por desgracia la tele cuenta con unos minutos muy limitados. Yo aprovecho para hacer las demostraciones de los artículos, pero
no me puedo explayar, no puedo disfrutar del juego como debería. Esto es solo para que tú te hagas la idea de lo que el juego hace, y después tú le saques todo el partido que puedas, que cuando actúes no lo hagas en 2 minutos como lo hago yo en la tele, sino que lo hagas pues con todo el tiempo del mundo, y que lo disfrutes, y que busques los gags y las bromas, y todo lo que tengas que hacer para que sea un juego todavía mucho más bueno. Y estas son las actuaciones de esta semana. En Microteatre, aquí en Valencia, estará este mes You Can Judge y Selu XL. Magia los sábados, magia los domingos, 15 minutos de número y salas pequeñitas para que se disfrute muy de cerca toda la magia. El día 8 de mayo, viernes, en el restaurante Hermanos Barberá, en la avenida de los Naranjos 39, actuará Tony Pons con su espectáculo de mentalismo Tu Otro Yo. Y el evento nacional es Lugo Mágico, Lugo Máxico, en gallego, que no sé decirlo bien. Del 3 al 9 de mayo, el Mago Rafa y el Mago Teto organizan uno de los mejores festivales de España que existen. Tuve el honor de participar el año pasado y yo creo que este año han tirado la casa por la ventana. Toda la semana de magia, vayas donde vayas, en una ciudad preciosa como es Lugo. Si te pilla cerca o tienes tiempo de pasar unas vacaciones allí, yo te diría que es algo imperdible. Y te digo que este año han tirado la casa por la ventana porque si siempre van de lo mejorcito, pues este año los han contratado a todos juntos. Te voy a decir unos pocos solos de los que van a estar en Lugo Mágico esta semana. Jorge Blas, Junque, Dani Ortiz, Matt Martin, Carlos Adriano, Nacho Diago, Morrison el Magnífico, Riverson, Sasa y Connie, Juan Mayoral y Miguel Ángel Gea. Aparte de otros muchos que no los puedo decir a todos, pero es que va a ser algo tan increíble que yo no sé cómo se van a poder superar. Bueno, ya lo he dicho, si puedes, uno de los mejores festivales, uno de los mejores congresos, no te pierdas el Lugo Mágico 2015. Pues este es mi consejo de hoy. Oigo a los magos algunas veces que se quejan de algún espectador que sale y que por culpa de ellos les falla el juego. Pues tengo una mala noticia para ti. Nunca falla el espectador. Siempre falla el mago. Porque no le digas las instrucciones bien claritas. Porque no le indiques lo que tiene que hacer. Porque no sepas todavía controlar a los espectadores. Tú tienes que estar siempre en posesión del control. Incluso cuando algo falla, tienes que tenerlo controlado. Tienes que ser dueño de tus palabras. No es lo mismo decir a un espectador, toca una carta, que coge una carta. Porque coger es llevársela y tocar es poner un dedo. Por ejemplo, hay veces que dices, toca una carta y va a cogerla. Pero tú tienes que estar listo, prever eso y decir, no, solo tocarla. Entonces estás tú en control de toda la situación. El espectador, ya te digo, no falla. Falla el mago. Tú has ensayado. El espectador no viene ensayado de casa. ¿Bien? Y es más, incluso cuando te encuentras un espectador malo, impertinente, de los peores que pueda haber, aun en ese caso, la culpa es del mago. Piensa que tú lo elegiste. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Sígueme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Espero tus comentarios. Si te gusta, dale al like. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo.